¿qué tal? Bendiciones. Que la gracia de Cristo resucitado siga iluminando cada uno de nuestro camino, no solamente durante ese tiempo de Pascua, sino en cada instante de nuestra vida. Hoy pues en este contexto de la octava de Pascua, este domingo pues extendido en el que pues vivimos el gozo de la resurrección en cada uno de los instantes de nuestra existencia y sobre todo en el momento de la liturgia. Hoy pues meditamos el texto de tal vez uno de los que en mi manera personal es más simbólico y bello, o es de los relatos de la resurrección que a mí personalmente me llaman poderosamente la atención por su gran grado de simbolismo. Y es justamente el de los discípulos de Maús. Recordemos en primer lugar que Jesús era seguido por un gran grupo de personas, dentro de los cuales habían pues lo que estaban los famosos discípulos, que son aquellos que siguen un maestro, y también después eligió a 12 particulares que llamaban los apóstoles, que significan los enviados, que fueron como por decirlo de alguna manera aquellos en quien Jesús depositó un grado mayor de responsabilidad a la hora de pues continuar la iglesia después de que él ascendiera a los cielos. Entonces, los apóstoles eran discípulos de Jesús, pero no todos los discípulos eran apóstoles. Apóstoles fueron únicamente esos 12. Pero hoy el texto de Lucas que se medita habla sobre dos discípulos, dos seguidores de Jesús, dos personas que escuchaban su mensaje. Pero vemos que pasados los acontecimientos de la pasión del Señor, lo que era pues el Viernes Santo, dice que ellos se van alejando de Jerusalén y van conversando sobre las situaciones que vivieron. Y dice el texto, inclusive Jesús pues los encuentra y ellos no lo reconocen. Uno de los elementos muy propios de los evangelios de Juan y de Lucas es la incapacidad en primera instancia de las personas de reconocer al Señor. Lo reconocen a través de gestos o palabras específicas, pero de primera mano como que no logran identificar esa trascendencia de Jesús en su cuerpo glorioso y resucitado. Entonces se topan con el Señor, no lo reconocen y Jesús les pregunta, lo cual hace prever o revelar sus emociones. ¿De qué van conversando tan entristecidos? ¿De qué hablan de esa manera tan triste? Jesús reconoce la tristeza en ellos y ellos justamente le responden que si no sabía lo que había ocurrido en Jerusalén, donde pues hablando de Jesús el Nazareno, quien era un profeta o un gran hombre de Dios, ellos esperaban, ojo las expresiones que utilizan, ellos esperaban que él fuera el Mesías, que viniera a redimir al pueblo y demás, pero ya ves, ya desde hace 3 días que murió. Y ese aspecto es muy interesante porque nos revela uno de los principales peligros de la vida cristiana, que es construirme a un Dios a mi medida. Aquellos seguidores de Jesús habían escuchado al Señor, escucharon sus predicaciones, vieron su corazón lleno, veían en Jesús una persona que verdaderamente inspiraba en ellos sentimientos de alegría y esperanza. Pero la visión que tenían ellos era la que muchas veces tenían los judíos en ese momento en la espera del Señor, que era la de un Mesías triunfador, guerrillero, un líder militar que los liberara justamente de la posesión romana. Entonces, ¿cuál es esa? Viendo este contexto, ¿cuál es el peligro? Decía anteriormente, eso de crearme dioses a mi manera, dioses a mi medida. Esa clásica distorsión de decir en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, pero que esa voluntad ojalá sea parecida a mi voluntad. Que lo que tú quieras sea lo que yo quiera, en vez de ser al revés. Crearnos una idea de un Jesús que venga más a satisfacer mis necesidades más superfluas, a poder en ese aspecto ser el Dios que verdaderamente llene mis verdaderas necesidades y mis verdaderos vacíos. Entonces, eso es lo que le ocurre justamente a este par de discípulos. Ellos imaginaron una idea de Jesús completamente diferente y distinta a lo que Jesús les dice. Qué tercos y necios sois. Y empieza a explicarles todo lo que decía la escritura de él y sobre todo el vínculo tan necesario e importante que tiene la cruz
con la resurrección, el puente de la cruz para la victoria definitiva. Y es que actualmente inclusive se nos siguen presentando muchas personas que quieren distorsionar el mensaje del Señor, donde entonces no, donde es malo el sufrimiento, donde todo tiene que venir en abundancia económica, financiera, esa famosa teología de la prosperidad. Y se nos olvida también el valor salvífico del sufrimiento en muchas ocasiones cuando es ofrecido al Señor y cuando viene del Señor. Porque también es cierto que muchas veces vienen a nuestras vidas muchos sufrimientos que son provocados más por nuestra incapacidad de escuchar la voz de Dios que nos pide alejarnos de ciertas cosas que por una verdadera deseo o situación de purificación. Pero bueno, entonces eso ocurre constantemente, el crearnos un Dios a nuestra medida que claramente al encontrar la realidad del Señor en muchos aspectos y sobre todo que Él actúa en el sufrimiento, a veces no nos parece tan atractivo y nos hace alejarnos verdaderamente, principalmente cuando vienen las pruebas. Pero el Señor empieza a explicar que justamente todo debía ocurrir de esa manera y que a pesar de que Jesús padeció de manera tan fuerte y tan extrema, al final la misión y la obra de Dios se iba a ver pues justamente consumada en estas situaciones y en esta vivencia. Dios iba a terminar la obra que había iniciado en Jesucristo. Pero a veces es necesario comprender que las obras grandes conllevan grandes esfuerzos y procesos de mucha espera. Todos nos gustaría poder ver un cambio inmediato e instantáneo en nuestras vidas, que las cosas se vean claras de buenas a primeras, pero lo cierto es que una obra tan grande como lo es nuestra conversión y nuestra santificación solo se logra dando pasito a pasito, día con día, caminando día con día, pues con la mirada puesta en el objetivo definitivo. Entonces, bueno, dice el texto que esos discípulos van y Jesús empieza a compartir con ellos y es tal el nivel de comprensión que empiezan a tener, es tal atrayente la palabra del Señor explicando todo lo que debía él de vivir, que acercándose justamente al lugar de refugio, al lugar de hospedaje, termina diciéndole al Señor, quédate con nosotros porque la tarde está cayendo. Ellos se sienten justamente iluminados, se sienten fortalecidos, se sienten esperanzados en la palabra del Señor que les explica que a pesar de las turbulencias enfrentadas, la gloria de Dios se seguía manifestando en su elegido y en aquel que obedece la voluntad del Señor. Y entonces deciden al Señor, quédate con nosotros. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios en nuestros momentos de tribulación, nos vamos dando cuenta que Él es un alivio seguro, que Él es justamente un refugio en el cual nosotros podemos resguardecernos en nuestras dolencias, en nuestras falencias, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Pero para eso primero hay que dejar escuchar al Señor y privarnos y liberarnos de tantas a veces prejuicios que guardamos en nuestro corazón para poder verdaderamente entender el significado de lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y bueno, pues lo que continúa es maravilloso, que es el cómo encuentran y reconocen a Jesús en el momento de partir el pan. ¿Qué manera habrá hecho el Señor que ellos hayan identificado y han sido capaces de decir, este es el Señor? Y dice que en el momento que parten el pan, se abren los ojos de esos dos discípulos y justamente dice que esa alegría de ese encuentro con el Señor los hace devolverse a Jerusalén, devolverse a la comunidad, devolverse a la congregación. Y ojo el detalle, durante la noche. Al principio tenían miedo al punto de decirle al Señor que aún no habían reconocido, quédate con nosotros porque está el sol cayendo, porque el día está terminando. Había miedo en la oscuridad, pero cuando logran reconocer al Señor y darse cuenta que el Señor ha triunfado y es victorioso,
Ya no hay oscuridad que atemorice, ya no hay problema que limite, ya no hay, en este caso, adversidad que no pueda ser vencida. Ya no hay tormenta que no pueda ser contenida. ¿Por qué? Porque vivimos y creemos en un Dios vivo. Pero sobre todo, un Dios que vive en la comunidad. No podemos enfrentar la vida solos. Cristo nos invita a vivir en comunidad. La primera de ellas, nuestras familias, nuestras congregaciones, nuestras comunidades parroquiales, todos esos lugares donde dice el mismo Señor decía, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Entonces, procuremos que cada lugar que nos encontremos con alguien sea un lugar donde podamos encontrarnos de manera directa o indirecta, con que sea un lugar de encuentro donde nos podamos reunir en el nombre del Señor. Aunque sea los momentos de encuentro y alegría con los de compartir con los vecinos, que dentro del jolgorio y la algarabía que podamos tener, también sea un lugar de encuentro con el Señor, donde brillen los sentimientos de hermandad, de fraternidad, de alegría, de servicio, de amor, de compañerismo. Y así, cada ambiente en el que estemos puede ser una reunión en nombre del Señor, para que Él actúe y esté en medio de ellos. Qué importante es verdaderamente el comprender que el Señor ilumina las oscuridades y es fuerte y real compañía en los momentos de angustia. Para cerrar, un detalle muy interesante que coloca Lucas en este relato que él nos comparte. Dice que eran dos discípulos que iban caminando hacia Emaús, pero solamente nos da el nombre de uno, que era Cleofás. ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Será que Lucas lo olvidó? No, de ninguna manera. Muchos estudiosos de la Biblia han dicho que el hecho de que Lucas omita el nombre de ese otro discípulo es una invitación a cada uno de nosotros a ser parte de ese encuentro en Emaús. Porque nosotros vivimos las mismas circunstancias en nuestra vida. A veces nos sentimos tristes, nos sentimos desesperados, nos sentimos que el Señor nos ha defraudado, que Dios no era el Dios que esperábamos. A veces nos da miedo la oscuridad de la vida, que a veces nos ataca y nos inunda. Pero lo cierto es que en ese encuentro con la palabra del Señor, con ese encuentro con la mesa del Señor, con la Eucaristía, donde está la presencia real de Jesús, que de hecho no hay relato, para mi gusto y de muchos también estudios de la Biblia, más eucarístico que el relato de Emaús. ¿Por qué? Porque encontramos la mesa de la palabra, donde Jesús va explicando las escrituras a lo largo del camino, y también está el altar, la mesa eucarística, donde el Señor toma el pan y les recuerda: esto es mi cuerpo entregado por ustedes, esta es mi sangre derramada por ustedes y por su salvación. Entonces, nosotros estamos llamados a ser parte de ese encuentro con el Señor. Nosotros somos ese discípulo anónimo. Es más, haga un ejercicio, le invito a que busque Lucas 24, del 13 al 15, lea este texto y en la parte donde dice, uno de ellos dice, el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo. Y agréguele esta parte, uno se llamaba Cleofás y el otro se llamaba Isaac, Marcela, Sofía, Alberto, Jorge, etc. Póngale su nombre. Sépase usted, hágase parte de esa historia, porque al final la resurrección de Cristo también es para usted. Entonces le invito a que haga este pequeño ejercicio. Medite el texto de Emaús. Lucas, se lo repito, Lucas 24 del 13 al 35. Y haga que su corazón arda del amor de Dios. Porque, le repito, Cristo también se entregó por vos. Porque te ama y porque eres valioso para Él. Entonces vivamos esta alegría de la Pascua, de saber cuánto nos ha amado el Señor y confiemos verdaderamente que en los momentos de mayor oscuridad siempre estará su luz para brillar en medio de nosotros. Que Dios te bendiga y que pases una feliz noche.